En México ha sido un proceso largo en el cual se ha abarcado muchísimos procesos políticos, sociales y culturales. Siempre se ha buscado el garantizar el acceso a la educación, pero no siempre se ha logrado. ¿Quiénes tienen acceso a la educación? Los ciudadanos, ya que a lo largo de los años se ha buscado garantizar el acceso de este, pero no siempre ha sido posible y se ve reflejado en el aspecto político, social e incluso económico. Se puede notar así como los distintos gobiernos han dado ciertos enfoques diferentes en cada tipo de enseñanza. Tras la independencia de México en el siglo XIX, en 1821, en nuestro país, México, enfrentamos una problemática el cual era estructurar cómo iba a ser la enseñanza y la educación. Durante la gobernatura de Benito Juárez se buscó implementar una nueva reforma, un nuevo sistema de enseñanza laico. ¿Cómo fue este proceso? Primeramente se establecieron ciertas normas, se buscó implementar el acceso gratuito a la educación y también se buscó crear una organización que se encargara directamente a la organización de la educación. En cambio, en el Porfiriato de 1876 a 1911 se implementó una nueva política y reforma. Esta fue orientada para poder modernizar el país y también impulsar la educación de manera técnica. Posteriormente, con el triunfo de la Revolución Mexicana, hubo una incertidumbre, una preocupación de 1910 a 1920 de cómo se iba a orientar ahora la educación y la enseñanza. Por fortuna, recuerdan que les había dicho que en 1959 a 1961, en el mandato de Benito Juárez, se intentó implementar la educación laica. Pues en 1917, por fin en el artículo 3, se implementa la educación laica como tal. No solo eso, sino que también tendría un acceso libre y gratuito. Pero a pesar de que fuera libre, gratuito, también logró ser obligatoria. Y aquí es en donde tenemos uno de los primeros puntos de la educación nacional en México. Uno de los más relevantes en donde vamos a tomar en cuenta desde este punto de partida. En 1920, Álvaro Obregón entra en su mandato. A él lo tuvimos desde 1920 hasta 1924 y fue algo muy interesante porque aquí se crea la Secretaría de Educación Pública, que si bien es conocida como la SEP, actualmente todavía existe. Estamos hablando de por lo menos 105 años atrás, ya que en 1920 aún no tenían tanto acceso a la educación. Sí, era libre, gratuita y sobre todo obligatoria, pero ¿quiénes tenían el acceso realmente a la educación? Pues José Vasconcelos propuso que se impartiría muchísimo más educación, más recursos, sino que también trataría de integrar a ciertas etnias indígenas y sobre todo ciertas poblaciones que estaban totalmente despobladas o alejadas de las rurales más grandes. Después, en 1940 a 1946, Manuel Ávila Camacho implementa una educación con un giro un poco diferente, un giro un poco menos socialista. La idea de una educación socialista no iba con su nueva propuesta de una educación nacionalista y unificadora. Después, en el mandato de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, se implementó lo siguiente: una de las instituciones más famosas y populares que se haya creado. También fue una de las más importantes, que fue la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, o bien conocido como CONALITEC, la cual se implementó en 1959. Y recuerdan que se había implementado la educación técnica, pues en 1945, yéndonos unos años para atrás, se inaugura la Universidad Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Después de aquí damos un gran salto a los años 90, en donde estuvo el mandato de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994, en donde se promulga la ley de 1992, esta nueva reforma educativa, la cual se terminó concretando en 1993 y la cual no fue cambiada hasta 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué decía esta reforma de 1993 propuesta por Carlos Salinas de Gortari? Pues decía lo siguiente: después de que se firma esta reforma educativa, la cual se termina de concretar en 1993, era descentralizar las escuelas. No solamente centrarse en el gobierno estatal, sino también ahora federal. La SEP o la Secretaría de Educación Pública conservaría sus propiedades como institución y aquí se encargaría el Estado de pagarle a los maestros. Y una de las características positivas de la reforma de 1992 y 1993 durante el mandato de Salinas de Gortari fue
que buscaba más eficiencia en la localía o en la localidad, dependiendo de las necesidades de sus estudiantes. Es decir, que buscaría centrarse un poco más en qué era lo que necesitaban estudiar. En resumen, esta propuesta del presidente Salinas de Gortari implementó la descentralización de la escuela básica y la normal. Se intentó modernizar algunos contenidos para los libros y también actualizar los métodos de enseñanza. Y no solo eso, sino también implementar los libros como el financiamiento y la participación social. En cambio, Andrés Manuel López Obrador en 2018 y 2019 logró erradicar la evaluación punitiva. Se creó un sistema para la mejora de educación continua y sobre todo se modificó el artículo 3 en donde se habla un poco más de una educación humanista. Un derecho humano, universal, inclusivo, gratuito, laico y de excelencia, es lo que se decía en este artículo. Además, se logra fomentar los derechos humanos, fomentar la honestidad, la solidaridad y aparte el amor a la patria, ser intercultural, equitativa y con perspectiva de género, atender especialmente a las comunidades indígenas, a las comunidades rurales y a las personas con discapacidad. También se les reconoce a los maestros o a los docentes como agentes del cambio social. Una de las cosas tan importantes que se agregó fueron los nuevos principios curriculares, la importancia del desarrollo socioemocional, algo que no se había visto antes, el pensamiento crítico, respeto a la diversidad cultural y lingüística, la educación social y sustentable y becas para todos los niveles escolares. Así que esto ha sido un poco sobre lo que ha sido el sistema educativo nacional. Compárteme cuál es tu opinión y dime qué opinas sobre todo esto que hemos platicado. Muchas gracias.